Bueno, pues está muy bien que Miquel haya comenzado con el panorama, ¿no?, global de lo que ocurre con las fronteras y con la externalización, para ahora poder yo no aterrizarlo, porque está aterrizado perfectamente, pero sí entrar en esa pregunta que formuló Ana y que dijo que os interesaba como caravana feminista que sois, que es por qué es necesario el enfoque de género, el enfoque feminista en el tratamiento de las migraciones y de las fronteras. No sé si os voy a contar muchas cosas nuevas, pero bueno, por lo menos intentaré en el poco tiempo que voy a emplear, pues que os susciten algunas ideas, ¿no? Ana ya puso de relieve que hay una situación global de desigualdad de las mujeres y de las niñas que hace que no seamos vulnerables por naturaleza, es decir, no es que las mujeres seamos más vulnerables, que las niñas sean más vulnerables, sino que nos colocamos o nos coloca el sistema en situaciones de mayor vulnerabilidad. Si el feminismo puede aportar algo en la protección de las mujeres y de las niñas, es precisamente porque parta de identificar esas desigualdades que existen en las mujeres y en las niñas y en visibilizar cuáles son esas situaciones de discriminación. Y ya voy entrando más en la materia. Visibilizar. Primero, fijaos que en todas las fotos, y esto es bastante habitual en el imaginario colectivo, en todas las fotos que se han mostrado, porque es lo que sale, lo que vemos normalmente es el varón negro, joven. ¿Dónde están las mujeres? Esta es la primera cuestión que tenemos que poner sobre la mesa. Parece que las mujeres no están, parece que las mujeres no atraviesan fronteras, parece que no migran. Y si es cierto que durante una época el porcentaje de varones solos viajando era bastante importante, una organización Reach en 2016 ponía de manifiesto que solo el 21% de los hombres que estaban llegando por la ruta de los Balcanes respondían a estas características, hombres, varones que estaban viajando solos. El 65% son familias, y hay familias con solo el varón, pero por lo general en esas familias van mujeres y van niñas. Esta es la primera cuestión. Trascender un poco este imaginario que hay, ¿no?, esta sobreexposición de la imagen del hombre migrante, porque las mujeres también se encuentran en tránsito. Y una vez que ya sabemos que las mujeres están ahí, nos damos cuenta de que las mujeres tienen más unas experiencias diferentes, porque sus experiencias no son neutrales desde la perspectiva de género. Es decir, el hecho de ser mujer, como decía anteriormente, sobre todo cuando son mujeres viajando solas, cuando son mujeres que están a cargo de hijos, de hijas, de familias, cuando son mujeres lactantes, cuando son mujeres embarazadas, las niñas, están en una especial situación de vulnerabilidad, porque ya de entrada muchas vienen con situaciones, todas tenemos situaciones de desigualdad, pero en algunos países son bastante más marcadas, es decir, algunas mujeres o bastantes de estas mujeres están huyendo ya no solo de situaciones de conflicto bélico, sino de mutilación genital, de matrimonios forzados, de violencia de género. Es decir, ya el propio hecho de atravesar la frontera viene motivado por una situación de especial vulnerabilidad. Entonces habría fundamentalmente 4 hitos, probablemente haya más, pero se me han ocurrido estos, en los que podemos poner este enfoque, esta atención, para tratar primero de identificar, para nombrar, ¿no?, y para visibilizar, y luego ya para actuar sobre la discriminación que están sufriendo las mujeres, y que hace que si el ejercicio en general de los derechos humanos por parte de las personas migrantes pues está bastante
obstaculizado, en el caso de las mujeres se redobla, ¿no? Este acceso a los derechos más básicos. Digo que son 4 hitos. El primero sería el del propio tránsito, el desplazamiento en sí. El segundo, el de la acogida, en ocasiones la detención de las personas en general, las mujeres y las niñas en particular, que es a las que me voy a referir. En los procedimientos de protección, sea protección internacional, asilo o provenga de otra vía, ¿no? Del derecho de extranjería, y finalmente de la integración. Si comenzamos por el tránsito. Bueno, aparte de lo que decía ya anteriormente, de esa huida, muchas veces de situaciones de discriminación importante, de violencia fuerte, las mujeres se exponen a mayores riesgos, como decía anteriormente, fundamentalmente cuando viajan solas o cuando son madres de familias, lactantes, embarazadas. ¿Por qué asumen más riesgos o por qué se sitúan en mayor situación de vulnerabilidad? Veíamos antes también la imagen típica del varón subsahariano saltando la valla. Conocidas, hay 2 mujeres, 2 valientes, que han saltado la valla en Melilla. 2 en todos estos años. Las mujeres no saltan la valla, no pueden saltar la valla. De manera que el primer riesgo evidente, que más que un riesgo es una absoluta certeza, es que las mujeres sin ayuda de traficantes, no tratantes, ese ya es otro tema, el de la trata, el del tráfico, personas facilitadoras a cambio de dinero, por lo general, sin esta ayuda no pueden pasar, o la mayor parte, la inmensa mayoría no puede pasar. Es decir, si el salto a la valla en la frontera sur es una alternativa para los varones, no lo es por lo general para las mujeres. ¿Cómo cruzan las mujeres a Europa o a España desde Ceuta, desde Melilla? Escondidas en vehículos, con documentación falsa, en pateras. Para todo esto necesitan esa ayuda de esas redes de tráfico, ¿no? Y este es el primer riesgo, tenerse que poner en manos de estas personas. El segundo, el sexo de supervivencia. ¿Cómo consiguen las mujeres los medios para poder contratar esos servicios cuando no vienen ya, que de esto hablaré un poco más adelante, cuando no vienen ya en la red de trata, ¿no? ¿Cómo consiguen el dinero? Pues muchas veces por este sexo de supervivencia que se ven obligadas a ofrecer a cambio de dinero, de documentación, de un viaje para ellas, de un viaje para su familia. Y claro, con esto ya entramos en el tercer riesgo, el que va vinculado, que también Ana se refirió antes a él, a ese ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que son absolutamente inexistentes en este tránsito, ¿no?, de las mujeres. Se exponen, por supuesto, a enfermedades de transmisión sexual, pero también a embarazos no deseados. Las que vienen embarazadas no tienen ningún control obstétrico, no tienen ninguna posibilidad de controlar que, como decía, que todo va bien. Desde luego no hay ningún tipo de planificación familiar cuando viajan con sus compañeros, con sus maridos o con sus tratantes, que luego me refiero. Ya vamos por 2 riesgos específicos, ¿no?, de 3 de las mujeres. Matrimonio infantil, matrimonio forzado, muchas veces como una forma de proteger a las propias niñas, y esto se ha detectado sobre todo en campamentos en Grecia. Las familias dan a las hijas, cuando son aún niñas, en matrimonio, primero, porque es una manera de tener una boca menos, ¿no?, y un problema menos, entre comillas, y segundo, para que tengan una protección. Con lo cual se ha visto como ha aumentado bastante el número de matrimonios forzados, porque son matrimonios forzados en lo que respecta a las niñas, e infantiles, con toda la problemática que comporta para estas niñas el matrimonio infantil y forzado, no solo ya en términos estrictamente sexuales, que también son violadas por los maridos, no tienen ningún tipo de
posibilidad de control sobre sus derechos reproductivos, pero además también ven truncada absolutamente pues, cualquier posibilidad de educación y de progreso, porque ya son madres y mujeres, ¿no? Mujeres de. Quinto, la violencia machista. Muchas mujeres ya vienen con esta problemática desde sus países de origen, pero también se ha detectado cómo el propio tránsito y la situación de estrés que pueden vivir los varones de las familias desata también por esta pérdida de la autoestima por encontrarse en esos lugares, que desata también la violencia contra las mujeres, con lo cual pues, se ha detectado también este aumento de la violencia intrafamiliar por parte de los varones. La violencia sexual, y aquí entramos también en un terreno bastante pues, tremendo, porque muchas de las mujeres que vienen, sobre todo las africanas, que vienen en el tránsito migratorio, muchas son sometidas a todo tipo de abusos sexuales. Un informe de la Organización Mundial de las Migraciones el año pasado ya hablaba de un 95% de las mujeres que pasan por Libia son violadas. Estamos hablando del 95%. Mucha de esta violencia sexual además no es denunciada. Pues porque no hay a quien denunciar o no hay dónde denunciar, en ocasiones porque cuando esta violencia se produce, por ejemplo, en campamentos, en un entorno familiar, aunque no provenga de familiares necesariamente, pues el propio estigma, el miedo, la vergüenza a la denuncia hace que la mayor parte de los crímenes que se están cometiendo contra las mujeres en tránsito queden totalmente impunes. Violaciones que se producen por parte no solo de compañeros de viaje, sino también de fuerzas de seguridad de los estados que atraviesan, de tratantes, de traficantes. Por último, redes de trata. Muchas de las mujeres, también sobre todo de determinados países, Nigeria es particularmente un país de exportación, entre comillas, de mujeres víctimas de trata, muchas de ellas vienen ya dentro de las redes de trata, que claro, digo que no es lo mismo necesariamente que el tráfico, ¿no? Con la trata hay un engaño, hay un objetivo de explotación que conocemos más la sexual, pero no solo, hay también trata para fines de explotación laboral, para otros fines. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, español, por España están entrando constantemente mujeres en estas redes de trata. Y lo que está ocurriendo es que hay unas fallas esenciales, fundamentales en la identificación y en la protección de estas personas. Hablaba antes Miquel de Frontex. Frontex, una de las tareas que se ha impuesto es detectar, luchar contra las redes de trata de personas y detectar la red. Desde luego, en el trabajo que hacen con las mujeres es absolutamente inútil lo que hacen, no solo inútil, sino contraproducente. Un tratamiento, no tengo tiempo ahora a entrar en todo lo que comporta un buen protocolo de detección de víctimas de trata, pero solo imaginad lo que supone para una mujer que viene, que no sabe muy bien a qué ni a cómo, piensa que viene a trabajar a Europa, que de repente hombres uniformados le hagan una y otra vez preguntas sobre por qué viene, con quién viene, dónde viene, cuando la única referencia que tiene y la única seguridad es la del propio tratante o la propia tratante. Es decir, todas las entrevistas que hacen, y lo único que hacen es someter a las mujeres a más estrés sin que ellas vayan a decir nada, porque no es la forma de detectar y de identificar correctamente a estas mujeres como víctimas de trata. En lo que respecta a la acogida o a la detención de las personas que vienen bien solicitantes de asilo, o bien que una vez que han entrado en el territorio europeo son llevadas a centros de detención, pues desde luego no basta únicamente con garantizar unos servicios mínimos que no se están garantizando, como bien sabéis, porque sé que muchas habréis estado en Grecia, ¿no? en los campos. No basta con proporcionar lo básico, el alojamiento, el agua y la comida. Es preciso también un enfoque de género para saber cómo se están conformando
los alojamientos, qué tipo de necesidades específicas tienen las mujeres y tienen las niñas. En la configuración de los alojamientos, pues es absolutamente necesario que las mujeres, sobre todo las que viajan solas, tengan zonas seguras, tengan baños separados, distintos de los hombres, y esto no ocurre en todos los campamentos. El CETI. En el CETI sí, las mujeres están separadas de los hombres, pero muchas de las mujeres que llegan y que pueden estar huyendo de una red de trata o en el marco de una red de trata están en estos centros con los propios tratantes o con las propias personas que están vigilando sus movimientos. Las prestaciones que se dan, también es necesario ser consciente de las necesidades específicas de las mujeres. Se hablan de los kits de dignidad, estos kits que tienen que tener, que se tienen que proporcionar a las mujeres, compresas, tampones, y que muchas veces no se hace. El año pasado estuve en el CIA de Algeciras, solo había mujeres en ese momento, y una de las cuestiones de las que se quejaban era precisamente de esto, de la incomodidad que le resultaba a las jóvenes tener que ir a pedirle cada vez que necesitaban una compresa al policía, que además le decía, pero ya te la has gastado. Bien, pues este tipo de cosas que están vulnerando el derecho a la dignidad de estas mujeres. Asistencia psicológica a víctimas de violencia, que todo esto es inexistente en CETIS, en CIES, en la mayor parte de los lugares de alojamiento temporal, ¿no? Servicios obstétricos, planificación familiar, todas estas cuestiones son las que nos pone sobre la mesa el enfoque de lo que específicamente necesitan las mujeres y las niñas. En lo que respecta a la concesión de protección, bueno, os decía anteriormente que muchas de las personas que vienen son solicitantes de asilo, son refugiadas, son potenciales refugiadas, o bueno, ya refugiadas, porque la Convención de Ginebra ya las considera refugiadas de entrada, pero bueno, esto es otra cosa. ¿Qué nos encontramos en lo que respecta al asilo? Pues que la Convención de Ginebra, que es el instrumento fundamental, el tratado fundamental por el cual se concede asilo a las personas, tiene una visión marcadamente antropocéntrica y además pretendidamente antropocéntrica. Es decir, entre los motivos que hay para que se conceda protección internacional, en ningún momento está la persecución por razón de género. Y no es que fuera un despiste, es que no se quiso introducir en su momento el género, la persecución por razón de género, como motivo específico de asilo. Hay motivos religiosos, raza, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o nacionalidad. En la pertenencia a un determinado grupo se ha introducido ya la persecución por razón de género. Es decir, desde luego las mujeres que vienen huyendo de persecución por razón de género, lo decía anteriormente, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, las violaciones que en muchos países están demasiado a la orden del día, ¿no? Y hay mujeres que vienen huyendo de esa violencia sexual. Bueno, pues aplicando correctamente o con una interpretación que el propio ACNUR tiene sus directrices y ha dicho, a ver, esto se puede interpretar de forma que estas mujeres tengan protección internacional. Pero desde luego no en todos los países que son parte de la Convención de Ginebra se está concediendo asilo a mujeres que lo que huyen es de esa violencia con base al género. Las normas, como decía, se hicieron por y para varones. Es decir, se estaba pensando en el típico refugiado por razones políticos, varón, padre de familia, con lo cual tampoco los procedimientos que se han articulado en torno a la concesión del asilo han tenido en cuenta las especificidades y la desigualdad de la mujer ante la solicitud de asilo. Y me explico. Si no se tiene en cuenta que una mujer puede tener dificultades para, igual que un hombre en relación con una mujer, para contar determinadas vivencias de su persecución. Es decir, una mujer a lo mejor no le puede contar a un hombre con igual facilidad que a una mujer que ha sido violada o que está huyendo de la mutilación genital. En los procedimientos de asilo también hay que tener en cuenta que hay que tener
personal femenino, intérpretes, mujeres con los que la mujer pueda sentirse a gusto y en un entorno en el que pueda narrar su historia de persecución de la manera que exigen la normativa, ¿no? Hacer las entrevistas separadas. Cuando vienen las familias, muchas veces quien solicita el asilo es el varón para toda la familia. Bueno, a lo mejor la mujer también tiene una experiencia propia que contar y una razón propia para obtener esta protección internacional, y a lo mejor necesita no estar delante de su marido para contar cuáles son sus razones, y a lo mejor también no delante de sus hijos, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que hay que tener en cuenta para conceder la protección a la que tienen derecho las mujeres. La propia interpretación, y esto es muy importante, cada vez tenemos más normas que, bueno, de mayor o menor medida van dando respuesta a las demandas que hay de protección específica de las mujeres, ¿no? Hablemos de la ley de violencia de género, pero uno de los grandes problemas con el que nos encontramos es en la aplicación y en la interpretación de estas normas. Si tuviésemos una normativa en España, porque en España, por ejemplo, la ley de asilo sí habla específicamente de la persecución por razón de género. Bien, tenemos esta ley. Eso significa que cuando una mujer en España solicita asilo y alega un motivo, un temor fundado a una persecución por razón de género, ¿se le concede fácilmente? No. ¿Por qué? Pues porque en la aplicación, aparte de esto que decía ya del propio procedimiento, ¿no? De quién te está haciendo la entrevista, cómo se te está realizando la entrevista, qué datos no se están teniendo en cuenta en tu entrevista de asilo, que pueden ser datos denotativos de una realidad que, sin embargo, están llegando a la conclusión contraria. Y en esto me explico. A ver, cuando alguien pide asilo, lo que se exige es que tenga un discurso coherente, detallado de su persecución, ¿no? Yo he venido aquí porque soy miembro del partido tal en este estado que es perseguido. En eso se estaba pensando. Cuando una mujer llega y refiere ser víctima de una red de trata, por ejemplo, y haber sido explotada sexualmente y haber sido violada, pues lo más normal es que no tenga un relato coherente, totalmente detallado de la persecución, porque, entre otras cosas, lo que necesita, en primer lugar, es un tiempo de asistencia psicológica, de atención y de ayuda, ¿no? Lo que son indicios en muchas ocasiones de realidad de esa persecución son tomados como, bueno, la mujer miente. Y aquí también es donde quería llegar, y con esto ya voy terminando. ¿Cómo se aplican las normas? ¿Cómo se interpretan las normas? Pues con muchos estereotipos. Estereotipos de género que funcionan en contra de la realización de los derechos de las mujeres. Cuando una mujer en un centro de internamiento de extranjeros de repente se rompe porque es víctima de trata y pide asilo, y le hacen una entrevista a un señor, por supuesto uniformado, de la UCRIF, policía, que dice que está especializado en esto, sin más, y le dice, bueno, a ver, cuenta. Lo primero que piensa ese policía es: esta mujer se está inventando esto porque no quiere que la expulsemos. El estereotipo de, primero, mujer mentirosa; segundo, mujer extranjera fabuladora; tercero, mujer que, si te has estado dedicando a la prostitución, es que las negras os dedicáis a la prostitución, es que las latinas os dedicáis a la prostitución. La aplicación de las normas se realiza con estereotipos que impiden el ejercicio por parte de las mujeres de estos derechos. Y bueno, ya sí que termino con el último punto porque es muy breve. Decía que en el tránsito, en la acogida, en cómo damos protección, es necesario este enfoque de género para hacer o lograr que las mujeres verdaderamente puedan ejercitar sus derechos, y en la integración. Claro, una vez que ya nos encontramos con mujeres, niñas que se encuentran en España, los
programas que pueda haber, las formas de lograr una integración en el Estado de esas personas tienen también necesariamente que tener un enfoque de género. Vamos a hacer actividades para la juventud que acaba de llegar en este campo, vamos a jugar al fútbol. En educación, vamos a dar estos talleres, todo lo que es educación, actividades, tenemos que tener en cuenta también esas particularidades por razón de género, ¿no? Tenemos que tener en cuenta si las mujeres han venido no solas o tienen hijos a cargo. Una de los retrocesos a los que estamos asistiendo en materia de extranjería en general a nivel europeo es en el ámbito de la reagrupación familiar. Cortar, limitar al máximo la reagrupación o la extensión cuando estamos hablando de asilo. Atender más a la garantía del derecho a la vida familiar de las personas que ya se encuentran aquí, no coartando, sino todo lo contrario, fomentando y favoreciendo la reagrupación. Y con esto ya sí que termino. Gracias.